No hagamos de la ley la, la, la norma superior al amor. El amor es primero. Primero es Dios. Y cuando decimos primero es Dios, estamos diciendo al mismo tiempo, prácticamente, que primero es el prójimo. ¿Por qué razón? Porque no podemos amar a Dios, que no vemos, si no amamos al prójimo, que vemos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor, correspondientes a la fecha. Hoy es sábado 7 de septiembre del 2024, en la 22ª semana del tiempo ordinario. Y el evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Procedemos a hacer la lectura del Evangelio. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en el sábado? Jesús les respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La frase que escogemos es dueño del sábado. Y el contexto del que la sacamos es: después les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Debía darnos vergüenza andar con tantas mezquindades con el Señor. Sí, los fariseos no sabían quién es el Señor, seguramente, o no querían reconocerlo, ¿no? Quizá esa puede ser la excusa. Pero nosotros en general andamos recortándole siempre el tiempo que nos pide, dándole lo que nos sobra, como lo que le hiciéramos un favor. Nunca tenemos tiempo para Él, y sin embargo, todo lo que nos pide es por nuestro bien, para nuestra salvación. Él no pide nada para Él. Qué equivocados estamos realmente. Decimos que sacrificamos parte de nuestro tiempo, aquel que tendríamos que estar dedicándolo a nuestras distracciones, al fútbol, al descanso, a ver una película, para dedicarlo al Señor. Al menos eso es lo que nos decimos y llegamos a creer que nos estamos sacrificando por Él. Pero no se necesita pensar mucho para caer en la cuenta que quien en realidad necesita de Dios somos nosotros. Él no nos necesita. Jesucristo nos necesita que nos sacrifiquemos. Él ha dado su vida por nosotros. Él no nos necesita. Lo hace porque nos ama. Y nos ama porque Dios Padre nos amó primero. Somos nosotros los que necesitamos a Dios, no al revés. Tras estas palabras de Jesús, el Hijo del Hombre es dueño del sábado, está diciendo algo que podría sonarnos del siguiente modo: fíjate con quién estás hablando, yo soy el dueño de todo cuanto puedes ver e imaginar. A veces no pensamos quién es Dios, no reparamos con quién estamos. Dios es amor, es verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, es amor igualmente. Pero merece
mucho más consideración de la que le damos. Si no crees que vale la pena dedicarle un día, unas horas de un día para honrarle, entonces, ¿quién merece eso? ¿Tú crees que Dios no merece esa atención, ese tiempo? ¿Quién gana en esa relación? ¿O somos nosotros? Que poco es lo que nos pide realmente para todo lo que nos da. Él ha dado su vida por nosotros, recordémoslo siempre. En otras palabras, no pretendamos ser más papistas que el Papa. Si este es el día del Señor y el Señor está entre nosotros, ¿no es absurdo pretender exigirle que Él mismo guarde el sábado para honrarse a sí mismo? ¿Qué significa guardar el sábado? ¿No es dedicarlo a Dios? Estamos con Dios. Estamos con Dios. Los discípulos estaban con Dios. ¿Y de qué modo podemos nosotros honrar a Dios si no es haciendo su voluntad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Sino que nos amemos unos a los otros, ¿no? Como hermanos. Por lo tanto, si el sábado, el día del Señor, lo dedicamos a amar y servir a nuestros hermanos, ¿no estaremos honrando al Señor? Bueno, sabemos que el sábado es el día que era para los judíos el día sagrado, ¿no? Para nosotros es el domingo. Pero estamos hablando de la misma situación, ¿no es cierto? Dedicar un tiempo exclusivamente a la semana al Señor. Ese tiempo para nosotros hoy en día es el domingo. ¿Y qué mejor que dedicarlo a nuestros hermanos? A amar a Dios a través de nuestros hermanos. ¿A quiénes? Especialmente a aquellos que más nos necesitan. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos pide el Señor. Entonces no seamos hipócritas ni mentirosos. No pretendamos engañar a los demás y mucho menos a Dios. Si lo que queremos es honrar a Dios, siempre que obremos con misericordia lo estaremos haciendo, sin importar el día. Porque el amor está sobre cualquier ley, o dicho de otro modo, es la ley superior. Si alguna ley hemos de respetar, es el amarnos unos a otros como Dios nos ama. O dicho de otro modo, como también nos lo aclara el Señor. Otra lectura. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es parecido a este. Amar al prójimo como a nosotros mismos y como Dios nos ama. Entonces, esa es la ley que debemos cumplir, no importa el día. Esa es la ley a la que debemos sujetarnos. Recordando siempre que las leyes se han establecido para servir a Dios. Si nosotros estamos realmente orientados al propósito de nuestra vida, entonces la principal ley, la más importante, es servir a Dios, hacer su voluntad. ¿Y cómo lo servimos? A través de los hombres, a través de nuestros prójimos, sirviendo y amando a nuestro prójimo, como debe ser, no a la inversa. Es decir, los hombres no estamos al servicio de la ley, sino al revés, la ley debe servirnos para eso. Por lo tanto, dejemos de ceñirnos de tal modo a las leyes que condenemos a nuestros hermanos al hambre, a la miseria, simplemente porque no nos toca, porque la ley dice esto o aquello. Nosotros tenemos que saber que la ley está para servir y para servir a Dios. Esto es lo primero. Esto es lo primero, está sobre la ley. Entonces, ¿habrá que hacer excepciones muchas veces? Sí, habrá que hacerlo. ¿Necesitamos las leyes? Sí, las necesitamos, es verdad. Pero, como digo, habrá que hacer excepciones muchas veces para servir a nuestros hermanos, para servir a Dios. Porque hay que tener en cuenta la fragilidad de algunos de nuestros hermanos, su pobreza, su incapacidad,
su humildad. Entonces no podemos aplicarnos la ley sobre todos. Hay excepciones y tenemos que tenerlas en cuenta. No hagamos de la ley la norma superior al amor. El amor es primero. Primero es Dios. Y cuando decimos primero es Dios, estamos diciendo al mismo tiempo, prácticamente, que primero es el prójimo. ¿Por qué razón? Porque no podemos amar a Dios, que no vemos, si no amamos al prójimo, que vemos. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo estoy amando a Dios, pero aquel de allá, aquellos de allá, o otros, aquellos pobres de acá, o aquellos que están sufriendo, esto no tiene nada que ver conmigo. No, no es así. Si tú puedes hacer algo por ellos, hazlo. Lo más importante es amar. No importa lo que diga la ley. Entonces, si tú piensas como empresario exitoso, Dios mediante, que tu trabajador necesita más de lo que le estás dando y puedes dárselo, aun cuando la ley no te obligue, tú debes dárselo. Debes dárselo. No te obliga la ley, te obliga Dios, te obliga la ley del amor. Si tú ves que no le alcanza para alimentar a sus hijos, si tú ves que se esfuerza y, sobre todo, encuentras y ves que no solamente eso, sino que tienes la posibilidad de dárselo, dáselo. O sea, sé generoso, sé caritativo. No puedes simplemente alegar que tú haces lo que la ley manda. Eso es lo menos que puedes hacer. Pero el Señor te pide superar esa ley. El Señor nos pide en esta escritura superar esa ley, no sujetarnos siempre a la ley. Lo menos que podemos hacer es eso, es verdad. Pero muchas veces podemos hacer mucho más. Entonces, ese mucho más que tú sabes cuánto es y cómo es, lo debes dar si tú ves que es posible. Y lo es, muchas veces lo es. Entonces, ¿por qué no ser generoso? Tan generoso como Dios ha sido contigo, que te ha dado tantas posibilidades. De eso se trata. Tener en cuenta entonces que la ley superior es el amor y que nosotros no estamos sujetos a las leyes humanas, sino a la ley del Señor. Y la ley del Señor es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Oremos. Padre Santo, danos la humildad suficiente para no pretender imponer cargas pesadas en las espaldas de los más pobres, humildes y necesitados, simplemente porque esa es su condición. Tratemos siempre de ser justos y no olvidemos la misericordia y la caridad. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias, hermanos. No olviden suscribirse a nuestro canal y pónganle me gusta si les gustó la reflexión. Y no dejen de pasar la voz a sus amigos y a sus contactos. Todos los días les recordamos que estamos rezando a las 3 de la tarde el rosario en Facebook, en la dirección @roguemos. Los esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.